el vudú realmente, para el que lo quiera entender, la gente convive con los espíritus, le pide cosas, le pide salud, le pide que se arreglen las cosas, algo familiar. Yo recuerdo un caso un poco aislado del muñeco, pero que me viene a la cabeza. Es un poco tétrico, pero utilizó con los conocimientos del vudú a la propia bebé como un muñeco vudú y en su cuerpo encontraron 27 agujas. ¡Ostras! Al Bokur también acuden personas que quieren deshacerse de un ser querido y lo hacen tanto a través de la zombificación, venden a su propio ser querido para deshacerse de él, o a través de vecinos, conflictos, envidias. Es una forma de quitárselo de encima, ¿no? Esto es lo triste también de esta historia. Hablamos de gente de la zona de Haití. Cuando esto les sucede, ellos ya tienen esas creencias arraigadas. Ellos piensan que realmente el Bokur se ha llevado el alma. Hay que tener cuidado con estos ritos, porque realmente si tú piensas que alguien te ha hecho algo, es que verdaderamente te afecta. Y ese es el poder que tiene el Bokur y que ejerce a todas las víctimas. Creo que la clave de todo esto es lo visual que se puede hacer. Si a ti te hacen un ritual y no te enteras, ¿qué sentido tiene, verdad? ¿Quieres decir que el vudú también existe más allá de Haití? Es decir, ¿se practica aunque no lo veamos en España, por ejemplo? Sí. Además, esta zona del Levante, hay desde satanismo, hay vudú, hay muchísimos. ¿Qué sucede en Belmez y por qué creo yo que realmente hay fenómeno? El origen en las casas aparentemente encantadas, lugares con hechos trágicos, o que debajo, como en este caso, hubo un cementerio. Encontraron un cementerio infantil. La hermana que vio fallecer a Estefanía, que estuvo en el momento del supuesto exorcismo, años después describió que algo le seguía persiguiendo. Es decir, que no sé hasta qué punto, pero sí que tuvo mucho impacto. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial que durante muchos años ha hecho varias investigaciones, en Gran Misterio también, con varios temas. Y hoy por fin la tenemos en persona. ¿Qué tal estás, Tamara? Pues encantada de estar aquí, por fin reunirnos para hacer un podcast viéndonos y para hablar de muchísimos misterios. La verdad que para mí es un placer. Claro, ya nos conocemos durante muchos años y hemos tratado pues temáticas que hoy vamos a sacar, pero también otras nuevas que iremos tocando con pinceladas, ya que vamos a indagar sobre el vudú, también sobre casos paranormales, algunos como el caso Enfield, que es el que hemos tratado, pero vamos a intentar entrar o navegar entre los matices dentro de la parapsicología. Recuerdo cuando estuvimos investigando el ectoplasma, por ejemplo, y todas estas temáticas que al final, vamos a ir sacando a reducir. Antes de empezar, Tamara, coméntanos un poco los métodos de contacto que tienes para que la gente pueda escribirte y también, pues, tu proyecto, tu página web. Pues me puedes encontrar en Enigmas de Medianoche. Mi proyecto entero se llama así, es decir, tanto mi libro como el canal de YouTube, mi blog en el que escribo también, todo lleva el mismo nombre, con lo cual es fácil encontrarme. O si quieren escribirme a enigmasdemedianoche@gmail.com para cualquier caso que nos pueda llegar. Uh-huh. Entre muchas personas que he conocido a lo largo de los años, siempre he recurrido a ti para preguntarte temas de parapsicología porque he visto que tienes un procedimiento periodístico científico y eso es lo que más se acerca a mi forma de pensar o a la hora de investigar estos temas. Por eso yo creo que podríamos empezar por la parte más interesante sobre el vudú. Recuerdo cuando estuvimos hablando de los monjes Bokor, de cómo hacían una especie de plasma o hierbas para la zombificación y el miedo que provoca alrededor de esto para que la gente crea y muera por la creencia. Cuéntanos un poquito en qué se basa los monjes Bokor y cuál es la forma que tienen para la zombificación. Para entender este concepto, habría que remontarse un poco al origen del vudú como religión, que no fue vista como tal hasta 2003. Uh-huh. Pero como todas las religiones, pues tienen sus ciertos ritos, ofrendas, y quizás en el vudú lo que llama la atención es el tipo de sacrificios y ritos que se realizan, ¿no? Y de qué manera. Quizás un poco acudiendo a lo que es la magia simpática, que es como
Se basa en dos principios. El primero de ellos sería como lo similar atrae lo similar mediante objetos, dándole ese poder a los objetos. De ahí hablaremos ahora de los muñecos. Y también ese concepto de lo similar atrae lo similar es como que lo que es parecido a ti parece atraer el objetivo, ¿no? Y luego está de contacto. El contacto sería un poco ese objeto que te pertenece o que tiene algunas partes de ti y quizás en ese muñeco vudú estarían todos esos elementos. Quizás el proceso de zombificación sería algo un poco de la parte más oscura del vudú. Realmente el origen de todo esto, de los muñecos, tiene su base en algo de curación, se utilizaban para esto. Pero si quieres que nos centremos más en lo que es la zombificación, los polvos zombie, aunque puede sonar un poco a película, ¿no? El concepto zombie, se estudió en los años 70 por Wade Davis y que él descubrió que ese compuesto tan secreto realmente era tetrodotoxina, una toxina que hace un poco o provoca catalepsia o una catatonia, que la persona es como que está en muerte aparente. Este proceso lo lleva el Bokor, que es una especie de brujo que no ha terminado la iniciación, como podrían ser los Ongan o Mambo, que son los sacerdotes del vudú. Y bueno, se va por esa parte oscura, por esos trabajos más de hacer daño o de conseguir dinero. Y bueno, hay varios métodos que ahora hablaremos, que no solo es el muñeco, no solo la zombificación, sino que hay otras partes que se venden, ¿no? Se venden almas. En la zombificación podemos encontrarnos que la persona a la que se le dan esos polvos, ¿no? Llega, como comentábamos, en esta catalepsia, en este estado de muerte aparente. Es más, yo recuerdo un caso de Narcís, un hombre que, bueno, lo dan por muerto. Aparentemente muere después de recibir estos polvos. Y le hacen el entierro, le hacen todos los ritos, todo normal hasta ahí, aparentemente, pero él era consciente de todo. Es decir, mientras lo estaban enterrando, veía él, escuchaba, pero no se podía mover, porque esto es lo que hace esta toxina, que además está hecho también para matizar de huesos y de plantas, una especie de medicinales, un ungüento, ¿no? Con otras cosas que desconocemos. Él era consciente en todo momento cómo le estaban haciendo el entierro, cómo le estaban llorando los familiares y no se podía mover. No podía decir estoy aquí, estoy vivo, ¿no? Es una especie de parálisis del cuerpo, pero no de la mente. Exacto. Es lo que se podría considerar como la catalepsia, ¿no? En la antigüedad, esta enfermedad lo que provocaba, que es similar, no es que sea catalepsia, pero el efecto es similar, provocaba que la persona se le bajaran las constantes vitales y entonces se le daba por muerto y se le enterraba. El caso es que la parte secreta de estos ungüentos sería una parte, digamos, que las farmacéuticas buscan. Porque claro, podrían hacer muchas cosas con esto, digamos. Bueno, de hecho hay estudios, ¿no? Sobre esta toxina que se podría utilizar para casos de epilepsia. Bueno, han hecho varios estudios, es decir, sí que es perseguida un poco por estas farmacéuticas. Lo que pasa es que se desconoce la conjunción de elementos que provocan ese estado en el que esa muerte aparente deja a la persona pues en un estado de que, bueno, algunos fallecen. O sea, no todos se quedan en ese estado porque obviamente la dosis depende de cómo se la des. Lo curioso de todo esto es que va todo envuelto en ese ritual. El ritual del Bokor, como comentábamos, que pasadas quizás un día o dos vuelve a recuperar el cuerpo, a recuperar esa alma que cree que le pertenece porque alguien le ha pagado por ella. Ahora también comentaremos cómo llega a este proceso. Y lo hace de una manera bastante agresiva, vestido de lo que se considera como el Loa de la muerte, ¿no? El Banu Samedi, para crear ese aspecto de que la persona, cuando le dan ese antídoto y que lo despiertan, vea esa imagen y como que le sirva, como de nuevo un poco a esta esclavitud, ¿no? Que vuelve. El caso de Narcís, para ponerte un ejemplo, lo despiertan pegándole una paliza. La visión que él tiene, junto con ese antídoto que se desconoce, hay una especie de hierba del diablo que le llaman así, que podría
tener algo que ver, pero no se sabe muy bien qué antídoto tiene. Lo despiertan después de darle una paliza, le dicen que él ahora sirve y su alma pertenece a ese Bokor y se lo lleva en un estado en el que el cuerpo sí que funciona, pero la mente no vuelve a ser la misma. Aquí hay un debate, que he estado leyendo varios libros, sobre ¿es la hierba la que induce una especie de cortocircuito cerebral y le quita la voluntad a la persona para que obedezca? ¿O es el ritual, la paliza, el miedo que provoca el estar enterrado y de repente renacer y ver toda esa parafernalia? Como bien has mencionado, a un Loa dentro del vudú sería una especie de dios, hablar del varón Samedi. Claro, es el impacto visual de la persona que estaba enterrada, que creía que había muerto y de repente... Ese es el debate. ¿Es química o es ritualística lo que provoca que la persona tenga la voluntad doblegada a la merced del Bokor? Un poco de las dos. Yo creo que todo en conjunto provoca esa fatalidad en la persona. Pero sí que es cierto que uno de los puntos que creo que tiene un poco más de explicación de la mente es que si a ti te hacen ese ritual y te lo muestran y lo vives de esa manera, como dices, te pegan una paliza, visualmente ves todo eso, todo ese ambiente en un rito, y además estas personas crecen creyendo en el vudú, forma parte de ellos, toda la vida han creído que realmente el Bokor tiene ese poder. Entonces esto también tiene que ver. Es decir, una persona escéptica podría ser más difícil, podría sí dejarla en ese estado de catatonia, pero al despertar pues intentar entender que han sido cuatro personas que no están muy bien o que quieren algo de él o lo que sea, e iría por otro lado. Pero en este caso hablamos de gente de la zona, de Haití. En la mayoría de los casos, cuando esto les sucede, ellos ya tienen esas creencias arraigadas. Ellos piensan que realmente el Bokor se ha llevado el alma, que le pertenece. Entonces se va con ellos y le sirve allá donde vaya, normalmente los venden en plantaciones y demás. Obviamente la toxina lo que hace es dejarle secuelas de por vida. Y sí les sucede que parece que han muerto, pero de forma aparente por lo que les provoca todo esto. Pero yo creo que tiene mucho que ver lo que ellos ven, perciben, viven durante horas. Imagínate estar enterrado durante un día o dos y que te despierta un Bokor además de esa forma tan agresiva, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un poco de las dos. Claro, digamos que esa toxina reduce los latidos del corazón, reduce las funciones vitales e incluso puede pasar desapercibido en cuanto cuando le toman el pulso y dicen no tiene pulso, está muerto, pero está latente, está muy pequeño y sigue viva la persona. Cuando se le van los efectos, entre comillas, resucita. Y es el impacto visual tan tremendo que tiene esto para la persona y para los que están alrededor. De hecho, se parece mucho a tradiciones más antiguas, chamánicas quizás. Tenemos muchos chamanes a lo largo del mundo que siempre han utilizado la madre tierra, el secreto de las plantas, y saben muy bien cómo provocar estados alterados de conciencia. Claro, lo utilizaban para eso, para conectar con los dioses, pero en este caso se utiliza, digamos que para el mal. Sí, de hecho el Bokor no solo tiene ese poder de zombificación, ¿no? Ese acceso a esos ingredientes para crear el polvo zombie, sino que también yo creo que la creencia y el miedo envuelve un poco a todo esto del vudú, ¿no? De la religión, y tiene mucho poder en el sentido de que hay otra práctica que se llama el transporte, que es poco conocida. Quizás el vudú sí que suena más por los muñecos, por los polvos zombie, pero al Bokor también acuden personas que quieren deshacerse de un ser querido y lo hacen tanto a través de la zombificación, venden a su propio ser querido para deshacerse de él, o a través de vecinos, conflictos, envidias. Es una forma de quitárselo de encima, ¿no? Esto es lo triste también de esta historia. Pero el transporte se utiliza un objeto en el que aparentemente se captan muertos, en el sentido de el Bokor manda muertos, según la creencia vudú, hacia una persona en su contra. Como espíritus. Como espíritus malignos. Los invoca con el fin de que le hagan daño a esa persona. ¿Cómo lo hace? El Barón Samedi, por ejemplo, es un Loa
una especie de deidad que se encuentra en los cementerios, porque el significado que tiene es el de la muerte y se le invoca para este tipo de cosas y sobre todo para las cosas malas. ¿Qué sucede? Que el Bokor coge por cada muerto que quiere mandar, que le pagan. Un familiar, una persona que la tiene en vida, hacia esa persona, coge un puñado de tierra de cementerio. Por cada uno de ellos que quiere mandarle. Obviamente eso encarece un poco el precio de todo esto y se lo manda. Pero creo que la clave de todo esto es lo visual que se puede hacer. Si a ti te hacen un ritual y no te enteras, ¿qué sentido tiene, verdad? Claro. La mayoría de los ritos te avisan, como el polvo zombie te lo tiran directamente y ya la mente empieza a funcionar. Me ha echado, en el caso del polvo zombie, me ha pasado esto, aparte de químicamente lo que hace. Pero con el transporte te avisan. En tu casa te dejan a lo mejor una nota, un muñeco, algo que te dice, oye, esta persona te ha hecho un ritual. Y ese es el peligro, el efecto nocebo. Igual que el placebo te puede ayudar en otros ámbitos para mejorar, el nocebo es lo contrario. Es decir, tú piensas que te han hecho algo, un rito de este tipo, que te han enviado muertos y que van a por tu alma. Esto hace que la persona enferme. Claro. Y si no se hace nada, con el tiempo la persona acaba muriendo, pero por su propio efecto, o incluso quizás de una enfermedad que ya tenía, pero que empeora con este aspecto. Entonces hay que tener cuidado con estos ritos, porque realmente si tú piensas que alguien te ha hecho algo, es que verdaderamente te afecta. Y ese es el poder que tiene el Bokor y que ejerce a todas las víctimas. Eso sería el transporte. Y luego está el Baka, que es comprar una especie de espíritu para que te haga favores, para que te haga rico en salud, en cosas, pero de forma comprándolo, o incluso separar pareja, no sé, cualquier tipo de cosa que se te pueda ocurrir. ¿Qué pasa? Que esto tiene un precio. En la cultura del vudú, el Baka, ese espíritu maligno, está como sediento, ¿no? de más almas. No solo quiere la que tú le ofrezcas, porque es un cambio. Tú le ofreces a un ser querido o una persona, le ofreces esa alma. Pero te va pidiendo más, hasta que al final consume al propio consumidor, que ha pagado porque esa deidad, ese genio, por decirlo de alguna forma, para que la gente lo pueda entender, le haga ciertos favores y acaba muriendo en extrañas circunstancias por este método. Claro, al final se traduce en una especie de negocio, entre comillas, donde el poder y la influencia ejercen un efecto. Es lo que muchas veces digo, si algo que no existe tiene efectos en la realidad reales, eso que no existe se vuelve real, o da igual si es verdad o no, si el efecto lo tenemos visible, porque hay gente que, como bien dices, pierde la vida con estas creencias. Vamos a centrarnos en algo también muy visual dentro de estas temáticas, ya que mucha gente conoce el muñeco. El muñeco de alfileres, que según recuerdo cuando investigamos esto juntos hace ya unos años, primero se trataba como algo medicinal, no como algo dañino como luego la cultura popular nos ha mostrado, que también, pero tiene su historia. Coméntanos por el muñequito vudú, que tiene pelo y se le clavan clavos. Como muchas de las culturas y objetos que luego parecen que son como de forma oscura, se conocen como tal, el muñeco vudú se utilizaba para curar. De hecho, se utilizaban colores, tipo a lo mejor verdes, en ese muñeco y bueno, incluso se bañaban en aceite como de lavanda para que fuera curativo. Es decir, y justo la misma premisa que tiene en la parte oscura, depende de la parte del cuerpo que quisieran curar, problemas mentales, problemas físicos, de rodilla, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, lo utilizaban para curar. Pero esto lo utilizaban las mambo, que son las sacerdotisas vudú, o los hongan, si era hombre, depende un poco. Y todo de forma medicinal y con un rito lejos de la realidad. El vudú realmente, para el que lo quiera entender, la gente convive con los espíritus, le pide cosas, le pide salud, le pide que se arreglen las cosas, algo familiar. Yo recuerdo también un rito que se hacía con dos muñecos vudú, uno de rojo y otro negro, y que los juntaban con una cuerda para los problemas matrimoniales, por ejemplo. Es decir, ya no solo medicinal, sino también problemas cotidianos. Confían mucho en absolutamente para cualquier cosa. Pero obviamente, como todo y con el tiempo, siempre hay alguien que dice, bueno, si esto se utiliza para curar a alguien, ¿por qué no usarlo también para hacer daño? Y aquí es donde entra esa parte oscura, ¿no? En la que
El muñeco, antiguamente era de cera, el original, y siempre tiene que estar hecho por un sacerdote vudú. Además, puede ser de tela, puede ser con lo que más o menos encuentres que ellos consideren que pueda funcionar, pero generalmente o de tela o de cera. Obviamente lleva objetos que han pertenecido o pertenecen a la persona a la que se le quiere hacer daño. Puede ser uñas, pelo, alguna camiseta, algo que les pertenezca que se pone. De hecho, incluso casi visten al muñeco de una forma un poco tétrica, ¿no? Y conozco también una especie de rito que es ponerle un hilo negro. Tampoco quiero dar muchos detalles para que la gente no lo haga en casa. Por favor, no hacer nada de esto. Esto es meramente informativo. Un hilo negro a ese muñeco para infligir todavía más daño. Y también, bajo la misma premisa, tú clavas los alfileres, o la persona que lo hace clava los alfileres donde quieres infligir daño. En el corazón, en el cerebro, a nivel mental, en cualquier parte. Cuantos más alfileres tenga el muñeco, obviamente peor parada va a salir la persona. Y hasta que no se deshace ese muñeco o ese rito, sigue hasta que la persona muere. O si se deteriora el muñeco, es decir, tiene un final un poco dependiendo del muñeco, y siempre y cuando esté ligado. Pero normalmente habría que acudir, como digo, a Hongan o Mamgon, los que son los sacerdotes, para que lo puedan quitar de una forma esto. Yo recuerdo un caso un poco aislado del muñeco, pero que me viene a la cabeza, de una niña que era, un bebé, que una mujer que cuidaba a esta bebé utilizó es un poco tétrico, pero utilizó con los conocimientos del vudú a la propia bebé como un muñeco vudú, y en su cuerpo encontraron 27 agujas. ¡Ostras! Pero es que fue un milagro, porque en un bebé 27 agujas clavadas, día a día le clavaba una, hasta que el bebé empezó a quejarse. O sea, en vez de utilizar un muñeco, directamente utilizó al bebé a modo de curiosidad para que la gente vea que a veces va más allá del muñeco, ¿no? Que es algo tan tangible como esto. Pero sobrevivió. A pesar de los alfileres, que son muchísimos, pudo sobrevivir. Pero hay mucha gente que por envidia o por esa maldad, o le despiden de un sitio, ahora te puedo contar algunos ejemplos que conozco cercanos, recurren al vudú. E incluso en la trata de blancas se extorsiona a las mujeres que vienen de origen de Haití o de zonas que se ha practicado el vudú para que no se marchen, ¿no? Pero solo con la creencia. Es decir, la influencia que comentabas antes es muy fuerte y es real. Antes has dicho que conoces casos cercanos. ¿Quieres decir que el vudú también existe más allá de Haití? Es decir, ¿se practica aunque no lo veamos en España, por ejemplo? Sí. Además, esta zona del Levante, hay desde satanismo, hay vudú, hay muchísimos tipos de ritos. Yo recuerdo, te voy a contar dos casos. Uno cercano a mi familia y otro de una amiga. Una amiga que se iba a casar hace muchos años y ella estaba teniendo una mala racha. Esto suele ser un poco la antesala de la gente que recurre a este tipo de ritos. Y recurrió para que le solucionase los problemas que tenía, en fin. Y porque la tenía cerca de casa, se la recomendaron. La persona era un poco crédula, vamos a decirlo así, en este aspecto. Y le ofrecieron 300 euros, o sea, pagar 300 euros. Quédate con el detalle. Un mechón de pelo para hacer un ritual para que le fuera la vida muy bien, ¿vale? Entonces hablo de hace 7, 8 años. Pero tú fíjate el detalle de pedirle pelo a esta chica, 300 euros, y le pidió que llevara 2 gallinas. 2 gallinas para sacrificarlas, porque en el vudú tienes que dar una ofrenda a cambio de ese favor, ¿no? Ellos creen para hacer un inciso, en el Bondí, pero es un dios inaccesible casi. Entonces se deriva un poco esa función a los loas. Y dependiendo de lo que quieras, invocas a uno o a otro, ¿no? De una forma más positiva o más negativa. Los Rada serían más de los valores y los Petro y GD de los muertos y de la ira y la guerra, ¿vale? Cada uno de ellos tiene un color.
Te cuento esto porque, claro, le pidió las 2 gallinas para sacrificarlas y en ese rito se iba a hacer lo que se llaman bebé, que son como una especie de pinturas con tiza y cada una tiene un color. Pues esta obviamente era roja o amarilla. Esto significa que era algo maligno lo que querían hacer, ¿no? Con ese objetivo. Esta chica se asustó muchísimo y salió corriendo porque el hecho de que te pidan pelo es para luego hacer un muñeco y tenerte de alguna forma vinculado a él. Es decir, para seguir pidiéndote dinero, ¿no? Para que luego no solo le pagues esto, sino que digan, oye, tengo este muñeco con tu pelo, como comentábamos, o con algo tuyo y poder extorsionarte. O sea, esto es un caso muy así más cercano. Y luego, a modo de resumen, si quieres, me contactaron. Yo, la verdad es que como no me dedico a este tipo de temáticas, siempre me llegan casos y cualquier familia que le suceda algo raro siempre acude a mí para contarme que una mujer que trabajaba cuidando a la abuela de unos familiares que ya no está, este familiar me contactó y esta mujer que forma un poco de protagonista de este caso cuidaba a una mujer, ¿no? Que era, como te comentaba, la abuela de estas personas y la pillaron robando. Obviamente la despidieron y la denunciaron porque además robó joyas, dinero, que luego se encontraban en distintas tiendas de estas de compro oro. Pero al marcharse no solo había causado ese daño y esa desconfianza, sino que dejó varios regalos por la casa. Empezaron a notar que no solo faltaban joyas y dinero, sino camisetas, cosas que no tenían ningún valor. Y en la nevera se encontró un papel enrollado y con una especie de muñeco al lado, obviamente de estas características que estamos comentando, con también un poco de clavo, que esto sí que se utiliza más en España, en los ritos que se hacen aquí, creando el miedo a la familia. Es decir, como comentábamos antes, no es algo que es que te han hecho un rito y tú no te enteras y obviamente qué va a pasar, ¿no? Las malas rachas están ahí y, bueno, a veces se atribuyen a este tipo de cosas porque coincide la relación en la que te encuentras con algo, ¿no? Algún objeto, lo que sea. Justo esta familia estaba pasando por una época mala. Justo encontraron esto, la mujer al poco tiempo falleció, como que se juntaron varias cosas y bueno, esta mujer no solo quiso marcharse de una forma mala, sino dejar ese mensaje para crear ese terror en la familia. Acabaron acudiendo a más curanderos, gastándose dinero, en fin, todo esto lleva al caos, ¿no? Porque crees que realmente te está pasando algo, que te han hecho un rito y esto lo empeora, solo puede empeorarlo, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, ahí es cuando caes en las redes de este tipo de temáticas, cuando empiezas a dudar. ¿Y si realmente esto es lo que nos está provocando estos estados negativos? Ahí es donde has caído, porque una forma muy fuerte de protegerte al respecto sería tener una voluntad inquebrantable, una fe, claro, pero cuando esté el pequeño atisbo de duda, ya empiezas a flaquear y ya empiezas vamos a llamar a un curandero por si acaso que nos limpien. Ya estás en las redes. No suele acabar bien, tampoco. Hay una temática relacionada, yo desconozco si sabes al respecto, yo tengo muy pocos datos de esto, pero me parece curioso. Y hay que decirlo un poco en clave porque no es una temática muy visible, es censurable. Hablamos de gente que en el ombligo empieza a escarbar y sacar clavos, sacar una serie de cosas, incluso ratas. Claro, lo primero que pensamos todos es fraude. Esto es un fraude, una artimaña. ¿Sabes algo al respecto? Bueno, de hecho, hay varios escritores al respecto que hablaron del tema y que incluso hicieron varios espectáculos, de alguna forma por decirlo así, donde no solo se sacaban clavos, sino que aparentemente hasta, sangre o como que le sacaba algo maligno a la persona.
Sí que es verdad que se ha relacionado con el fraude porque hubo casos que sí que lo fueron. Que incluso cuando supuestamente sacaban el mal a la persona, yo quiero recordar un caso de hace muchísimos años en el que una persona decía que estaba enferma y lo estaba realmente, pero decide dejar la medicina tradicional y acudir a este tipo de expertos en la materia, ¿no? De que te sacan el mal con sus propias manos, a modo de rituales, como si tuvieran una especie de poder especial. Y esta persona pues decidió curarse de esa manera. Pero claro, también hay que tener cuidado en el sentido de que se dejan este tipo, o sea, la medicina tradicional para acudir a este tipo de terapias cuando a veces se pierde la esperanza. Y es ahí cuando entran este tipo de personas cogiendo esa poca esperanza que le queda, prometiendo que les va a curar. Ese es el tipo de público objetivo que tiene este tipo de personas. No sé si te referías más o menos a esto o iba por otro lado. No, era eso. A ver, ¿qué es lo que conocías? Es muy peligroso, porque hay mucha gente que tiene fe de esa es mi última esperanza y pueden caer en una trampa. Aunque habían algunos casos muy enigmáticos. Recuerdo a Pachita. Seguro que muchas personas que están viendo esto, algunos conocen el caso de Pachita, aunque eso lo podemos dejar para otra ocasión. Ahora vamos a cambiar de temática, porque cuando hemos mencionado al principio del programa la palabra ectoplasma, es algo que suena mucho a ciencia ficción, a películas de los 90, pero hay algo de verdad. Hay muchos casos curiosos y luego hablaremos de un caso en el que tú y yo nos vimos envueltos, fue tremendamente polémico, el caso Vallecas, sí. Pero antes vamos a tratar el ectoplasma. ¿Cómo defines esta sustancia? Bueno, de hecho, para comentar antes de empezar con el ectoplasma, en ese caso del que hablamos se menciona esta sustancia. Bueno, pues el ectoplasma es una sustancia que aparentemente emergía del medium en ciertas sesiones de espíritus allá por el siglo XIX y que, bueno, ya no se ha vuelto a saber apenas nada de en la actualidad apenas se habla de ello, pero en aquella época, en el siglo XX, tuvo su época dorada porque era una forma de comunicación extraña y visual, cosa que en los fenómenos extraños pocas veces podemos ver algo o en la comunicación con espíritus, algo tan visual como esa sustancia blanquecina. En algunos casos también se ha relatado con otro tipo de colores, pero sí, la más famosa sería esa blanca, ¿no? El medium entra aparentemente en contacto con un ser querido. Esto se hacía para que la gente se haga una idea en reuniones con bastante gente influyente de la época, gente aparentemente culta, al menos en esa época. Un poco como entretenimiento y a veces también para comunicarse con los espíritus, porque el medium siempre es una figura a la que se recurre porque ha habido alguna despedida trágica que no se ha podido realizar. Es decir, ese contacto casi que se solicita. Pues esas reuniones, el medium, experto aparentemente, porque había algunos que sí que podían tener o hacerlo del ectoplasma, otros no, comenzaba en ese trance y la verdad que, bueno, en ese ambiente tan oscuro es difícil. De hecho, ahora hablaremos de que quizás muchos de los casos se descubrieron que eran fraude, ¿no? Pero bueno, lo que es la sustancia en sí, se dice que era parte del medium y en una forma de manifestación que el espíritu le ayudaba para que se pudiera manifestar y que cobraba formas. Tenía como varias fases. He escuchado, bueno, en algunas historias y también en alguna fotografía, que aparecía por la nariz, por la boca, por los oídos, por los ojos. Era muy impactante este tipo de escenografía, porque claro, muchas reuniones espíritas se hacían bajo un precio y aquellas personas que pagaban la reunión querían ver algo también. Pero hablamos de una parte, es como todo, siempre se desprestigia cuando se hace dinero y se hacen montajes, pero es que el ectoplasma es un fenómeno real, bajo mi juicio, por varios casos que luego comentaremos. Pero continúa hablándonos sobre esto, porque es muy interesante y, desgraciadamente, no se trata de investigar hoy por hoy. No se habla del ectoplasma. Yo recuerdo cuando realicé el artículo, cuando hicimos el vídeo, muchos de los comentarios que recibimos en esa investigación era precisamente de la falta
agradeciéndonos este tipo de temática porque no se hablaba. O sea, no se ha vuelto a hablar porque se consideró fraude y ya no hay investigadores que hablen de ello apenas. En el ectoplasma, como bien dices, era muy visual y cuando la gente pagaba por ello, como que tenían que darle algo, ¿no? Efectivamente, por la boca, por la nariz, los ojos, creo que casi podía ser terrorífico, ¿no? Esa imagen con esa penumbra y poca luz. De hecho, hasta el ectoplasma tomaba forma física, sí, como un mini humano o un rostro dentro de esa gelatina. Lo curioso de eso que comentas es precisamente las fases que tenía el ectoplasma o la capacidad del medium para, junto con el espíritu, de provocar esa manifestación. Podía ser parcial, que a lo mejor se viera una mano, un rostro, como bien comentas. La figura completa, hubo un caso en el que sí que dicen que se apreciaba la figura de una persona, ¿no? Que además una persona del público reconoció como su nieta. Y en una de estas pruebas, también en un medium, pues creo que fue una voz, o sea, que emergía una voz del ectoplasma. Otra persona del público en esta ocasión reconoció la voz de un familiar. Es decir, realmente debe de haber algo, ¿no? Si reconoces un ser querido a través de este ectoplasma. Pero podían ser parciales o podían ser completas y se hacía de forma muy visual. Al terminar la sesión, el ectoplasma en la mayoría de las veces volvía al medium, se volvía a meter hacia adentro, con lo cual pocas pruebas se pudieron hacer acerca de esta sustancia, aunque creo recordar que alguien sí que consiguió hacer alguna prueba poco concluyente porque desapareció. Es decir, yo creo que sí que hay algo, porque las manifestaciones tienen en ese halo de misterio, se escuchaban voces conocidas, sucedían fenómenos alrededor, que esto es lo que yo le doy un poco más de veracidad en los casos realmente, bueno, que no tuviesen explicación, ¿no? Es decir, no solo lo que estás viendo, lo puedes considerar fraude, decían un pañuelo, decían mil cosas, ¿no? De hecho, muchos de ellos sí que fue así, que era un fraude, pero en los que no, no se pudo considerar como tal porque se reconoció a este espíritu del que se está hablando, ¿no? Entonces, no lo sé, es complejo. ¿Qué opinas personalmente? Tu opinión personal me refiero. ¿Crees que es fraude? ¿Es real? Y en caso de pensar que es real, ¿crees que se puede provocar? Creo que la mayoría de los casos se trataron como fraude porque los pocos casos que sí que puede haber reales se tomaron, tuvieron muchísima fama. Es decir, cada vez se hacían más. Y hubo gente que lo quiso provocar, pero no de una manera paranormal, sino con efectos visuales o algún tipo de truco, ¿no? Por decirlo así, que en la época se veía mucho, ¿no? En la mayoría. Pero pienso que pudo haber casos reales en los que realmente algo se pudo manifestar. No sé si casi a través del medium, pero sí que algo emerja, ¿no? en esa oscuridad, no lo sé. Pienso que sí, sobre todo por los fenómenos que lo rodean y los testigos de ese momento, pero son muy pocos. Me recuerda mucho a la temática dentro de la alquimia de los homúnculos. Los homúnculos es crear vida a partir de algo, como intentar utilizar la naturaleza para crear vida exógena a la reproducción humana o de animales. Crearla a partir de elementos. Me suena así porque, claro, es como si empezase a materializarse un ser fallecido, pero que no llega del todo y es reabsorbido. Dentro de esta temática hemos mencionado un caso, el caso Vallecas. Recordemos a Estefanía Gutiérrez Lázaro, una niña que practica la ouija en el colegio y una especie de humo sale de un vaso que se rompe y la niña empieza a tener extraños comportamientos. Al final, estos comportamientos le llevan a, desgraciadamente, fallecer. Pero coméntanos un poco este caso porque después de muchos años contactamos con algunos de los familiares y nos llevamos varias sorpresas. Sí, es un caso mítico en España. De hecho, yo recuerdo una filmación de Antena 3, se me quedó grabada hace muchísimos años, en las que la madre de Estefanía Gutiérrez Lázaro decía: mi hija está poseída, mi hija la ha poseído algo. E incluso casi le echaban la culpa al abuelo que había fallecido, como
el precursor un poco de esos fenómenos, o como que algo le quería hacer daño. Esa era una de las teorías de tantas que hubo. Obviamente los fenómenos se centraron en Estefanía una vez que falleció. Claro, a raíz de jugar a ese mal llamado juego de la Ouija y de que se rompiera el vaso, Estefanía se comportó de una forma un poco extraña y acaba falleciendo, pero de forma súbita. Recordemos que tenía 18 años. Entonces, yo recuerdo que cuando contactamos con una de las hermanas, que además no hace mucho publicó un libro acerca de este tema, ella fue testigo de cómo su hermana falleció. Pero no solo eso, sino que días antes vio esa forma en la que casi parecía estar poseída Estefanía. Se comportaba, ella lo relataba como un animal, es decir, le cambiaba la voz, le cambiaba la cara, y luego no se acordaba de que se había comportado de esa manera. De hecho, habían fenómenos extraños, como por ejemplo había una fotografía de ella que se prendió fuego dentro del marco, o sea, dentro del cristal. Y luego habían objetos que se daban la vuelta, objetos que parecían, dentro del fenómeno poltergeist, algo parecido. Sí, bueno, de hecho, una de las cosas más llamativas del caso era cómo los crucifijos que tenían en las puertas se daban la vuelta. Como cuando fue la policía, porque este fue uno de esos casos en los que la policía fue testigo de lo que allí sucedía, aparentemente. Cómo se abría la puerta de uno de los armarios, cómo se escuchaba un estruendo. Además, la familia parecía un poco aterrada, no sé si casi de la sugestión de pensar de lo que estaba sucediendo allí, porque hubo muchísima sugestión. La madre estaba convencida de que su hija le contactaba a través de golpes en la madrugada, como que su hija iba a volver un poco de alguna manera dando 3 golpes, conocidos en parapsicología como los raps, y los escuchaban, los golpes por la noche. Entonces hubo muchísimos fenómenos. Quizás también el que comentas sería una especie de combustión espontánea, que es otro fenómeno del que apenas se ha hablado, apenas se conoce, que está la combustión espontánea y combustión humana espontánea. Es decir, esos fuegos que surgen de la nada. Y en este caso sucedió con el marco. Y la piroquinesis, que es la habilidad de proyectar fuego o provocar llamas. También hay casos y se habla muy poco. Que estaría un poco relacionado, ¿no?, con esa combustión humana espontánea en la que el cuerpo, pero claro, casi de forma inconsciente, comienza a arder. El caso es que los padres eran gente mayor, gente que se nota muy humildes. Tú ves las entrevistas que se les hicieron y ves que esa gente no tiene por qué mentir. Esa gente creían firmemente lo que decían. Sí, estaban convencidos. De hecho, también recurrieron a varios personajes de la época que decían que iban a investigar allí. Eso quizás yo creo que entorpeció un poco el caso en algunos momentos, porque hubo mucha gente allí para intentar documentar lo que allí sucedía, creando casi la histeria de los niños, ¿no? Que en ese momento los hijos no eran muy mayores. Y el estar viendo y escuchando todo el tiempo que en su casa suceden cosas, independientemente del fenómeno, esto tuvo un efecto bastante importante en ellos. Los fenómenos, también se habló de ectoplasma, aparentemente en la mesita, en la noche que sucedieron los fenómenos más fuertes, ¿no?, que acudió la policía porque no podían estar allí. De hecho, la familia dormía toda en el salón del miedo. Esto es algo muy común. Cuando suceden fenómenos en una casa, se agrupan en una zona que aparentemente piensan que es segura y duermen todos ahí, no se atreven a dormir solos. Aunque tiempo después se dijo que ese ectoplasma, supuestamente, que también aparece en el informe policial, como una extraña sustancia, no lo dicen como tal, ¿vale? Es lo que luego se ha pensado que podría ser el potito del bebé que se había tomado esa noche, ¿vale?, como explicación racional. Pero bueno, sí que es verdad que hubo muchos fenómenos y muchos sucesos que hicieron de este caso algo icónico, ¿no? Además, es que pensaban que realmente tanto Estefanía en vida estuvo poseída como que volvía para comunicarse. Pero es que los fenómenos que relataban parecían mucho más oscuros y casi la hermana que vio fallecer a Estefanía, que estuvo en ese momento, que estuvo en el momento del supuesto exorcismo, años después describió que algo le seguía persiguiendo. Es decir, que no sé hasta qué punto, pero sí que tuvo mucho impacto. Recuerdo que ambos entrevistamos a la hermana y
Y bueno, nos contaba esos matices, esos detalles que no se conocían en la historia. Y uno de ellos es el que comentas. Pero también recuerdo haberle preguntado por si vivían otras personas después, con los años, si habían notado fenómenos paranormales. Creo que era negativa la respuesta, o sea que no habían notado nada más cuando vinieron a vivir otras personas en ese recinto. Claro, aquí hay dos opciones. Y hay que cogerlo con pinzas porque es complicado. O bien hubo una sugestión importante a raíz de un fallecimiento, extraño, con el elemento de la Ouija, que también, quieras que no, siempre que está presente, forma un auténtico caos. Es lo que comentaban las niñas, que lo hicieron en el colegio y salió algo. De hecho, hay una película, Verónica se llama, que relata este caso, pero que a la familia no le gustó. No, porque está inspirada, no está basada. Claro. Entonces lo hacen con ese... intentando tratar el tema, pero de forma muy superficial y con otro tipo de historia. Coméntanos, habían dos formas, habías dicho. Sí, de entender el caso. O bien, la forma más racional de entenderla, que a raíz de esa muerte prematura, con el tablero Ouija como telón de fondo, y con esas creencias que podían tener, también con los comportamientos extraños, claro, es que se atribuían a una posesión, pero realmente esta chica padecía de lo que era epilepsia, pero no estaba tratada. Entonces, claro, pudo ser un conjunto de cosas que llevaron a una sugestión extrema. Esto también se debe de hablar porque creo que me parece interesante, tanto en la investigación paranormal como en los casos, esa histeria colectiva puede provocar que, pues acabes creyendo que estás viendo ciertas cosas y demás. Es complejo. Hombre, imagínate hace 50 años, personas con epilepsia. Los verían y muchos lo podrían asociar a posesiones, pero es una enfermedad. Claro, como curiosidad te contaré que en el Sanatorio de la Balma, en Castellón, estas personas que tenían epilepsia o enfermedades que no se entendían en ese momento, se llevaban directamente a este sanatorio y se le hacían exorcismos, pensando que estaban poseídos, con ciertos cánticos un poco extraños, pero era una especie de, casi de romería de gente a la que llevaban para intentar deshacerse de ese demonio que realmente era una enfermedad, es decir, una enfermedad no entendida. ¿Y la segunda forma de ver el caso? La segunda forma de ver el caso sería a nivel de que sí que hubiera algo extraño, que realmente estuvieran viviendo con esos... Ellos relataban golpes, que se movían objetos, es decir, poltergeist, que se daba la vuelta al crucifijo como comentábamos antes, esa especie de raps, de golpes en la noche. Realmente sí parece, o sí podríamos creer que esto puede provocar un pánico en los testigos, pero porque realmente estén viviendo esos sucesos. Claro, esto llevado al punto de que empiezan a ir varios investigadores a la casa, algunos de ellos sustentan una versión en la que creen que se comete un fraude. Que ya no solo a nivel sugestión, que era la primera opción, sino que ya de forma, que quieren provocar ese fraude. De hecho, la primera persona a la que apuntan, estas son versiones de investigadores que han estado en la casa, es a la madre. Para el medio de comunicación ven que es la persona que influye directamente en la familia y que tiene esa versión y que alarga el fenómeno. Esto lo podemos encontrar en el caso de Enfield, también que se acaba alargando el fenómeno. Un fraude provocado por la sugestión o porque realmente se quería notoriedad. Lo cierto es que yo creo que no tanto en esta versión porque se le ofreció dinero a esta familia y lo rechazaron. No solo eso, sino que acudieron a varios programas de la época, como el Mississippi. Ese fue brutal. Claro. Casi se acaban pegando ahí en ese programa, en fin, intentando contar su verdad, su historia, cómo lo han vivido. Esta hermana que entrevistamos, ella contaba cómo lo había vivido. Es decir, cómo algo a través del pasillo la arrastraba, cómo ella notó como que algo la empujaba por las escaleras, cómo vivió desde ese punto de vista, que fue la hermana que más contacto tuvo con Estefanía. Realmente vio cómo se comportaba. En la aparente sesión de Ouija también vio todo aquello. Yo creo que algo sucedió. El problema es que se volvió muy mediático y esto complica las cosas. Claro. Ese es el problema. Muchas veces hay casos donde el misterio está presente, donde lo sobrenatural existe, pero se contamina tanto que ya
se invalida el caso. Digamos invalidar como da igual que encuentres las pruebas fundamentales y perfectas que te las van a tirar por la borda simplemente por eso, por la opinión pública que lo ha convertido en mediático. Es un problema, claro. No solo eso, sino que te diré que hay muchos casos en los que ocurre un fraude. Hay distintos motivos. Puede ser notoriedad, puede ser económico, muchísimos. Pero eso no quita que en el caso hayan sucedido ciertos fenómenos. El problema es que a veces que para solicitar ayuda de un experto o que alguien vaya a ayudarles, se suele alargar el fenómeno y se suele a lo mejor agravar un poco lo que sucede cuando se cuenta para que solicitar esa ayuda. A veces de una forma inofensiva, pero claro. Pero sí que ocurre el fraude. No quita que sucedan cosas raras, pero obviamente empaña la investigación y te hace dudar. Esto me recuerda mucho a casos como las caras de Belmez, porque yo considero que ahí hubo un fenómeno extraño de verdad, pero se hizo muy mediático y yo te diría que muchas personas, fueron allí esperando un espectáculo. ¿Qué opinas de Belmez de la Moraleda? Creo que realmente hubo fenómeno. De hecho, a día de hoy no se ha descubierto realmente la causa de esas manchas en la pared. En parapsicología este fenómeno se conoce como teleplastias. O teleplasma sería más otra cosa, pero teleplastias sería, para que la gente lo entienda, una mancha que sale de la nada, pero que tiene forma humana. En este caso eran caras. Y que además con el tiempo fueron evolucionando. Sobre todo mientras vivía la dueña de la casa, María Gómez Cámara, y se captaron todo tipo de fenómenos, de psicofonías, de ruidos y sobre todo de las caras, pero realmente se convirtió en un espectáculo. Es más, en la época en la que surgieron las caras, que surgieron de la nada un día cualquiera en la cocina de esta mujer, llegaron a ir más de 5.000 personas al día a un pueblo pequeñito de Jaén, que apenas hay mucha gente, imagínate, al día. Las crónicas, periodistas, todo tipo de gente a esta casa. A veces es bueno darle voz, obviamente, a los casos, pero en casos como Belmez se volvió tan mediático y el tema del fraude también empañó un poco todo esto. Realmente no se ha encontrado una explicación científica, se han hecho muchísimos experimentos. Es más, uno de ellos se hizo cerrando la casa un tiempo para ver si salían más caras, pero sin nadie. Efectivamente salieron más caras, incluso evolucionaron. Es decir, yo creo que algo sucede. De hecho, ya te digo, en parapsicología se conoce como teleplastias. Es un fenómeno real. En Lorca, aquí en España, también salieron unas caras extrañas en un antiguo edificio. No se ha hablado mucho de ello, pero también surgieron. Lo que pasa que no eran tan llamativas ni tenían esos cambios, pero en una antigua casa también. ¿Qué sucede en Belmez y por qué creo yo que realmente hay fenómeno? El origen en las casas aparentemente encantadas, lugares con hechos trágicos, o que debajo, como en este caso, hubo un cementerio, encontraron un cementerio infantil. Esto creo que pudo provocar de alguna manera el fenómeno. Siempre que hay algún camposanto o que ha sucedido algo, incluso la propia María Gómez Cámara tuvo varias tragedias en su vida, perdió varias personas y que luego se materializaron en las caras. Se encontraron caras similares a personas que pertenecían a su familia. Entonces creo que son cosas muy concretas que no se pueden atribuir a ciertas manchas que creo que parecen o que podría ser a lo mejor algo visual, un efecto visual, ¿no? Sino que tenía sentido. Se parecían a personas que realmente habían fallecido, de la familia. Y con este hallazgo del cementerio, creo que el origen del fenómeno podría estar ahí. Incluso cuando falleció esta mujer, creo que algunas de las caras fueron desapareciendo. O sea, casi parecía estar vinculado a la dueña de la casa, que nunca se quiso ir, porque ella decía que era su casa y que ella, pues si tenía que convivir con aquello, convivía, ¿no? Pero que era su casa. De hecho, hay muchas cosas en este caso, como por ejemplo intentaba lavarlas con lejía, con todo tipo de productos y volvían a aparecer. Eran caras de rostros que reconocían de familiares fallecidos o que incluso iban tomando forma y movimiento. De hecho, recuerdo que había una en frontal y luego al tiempo estaba como de perfil, pero era la misma cara. Claro, teleplastias, como bien decías, es un fenómeno muy religioso. Aparece también
en cuanto a estas historias que surgen de repente, que se bañan en titulares varios días y luego desaparecen, en algún pueblo perdido aparece una cara de Cristo o de algún santo que es reconocida y es seguida por cientos de personas, pero da la casualidad siempre que es un pueblo muy creyente. Claro, es lo que hablábamos al principio. Somos nosotros los que impregnamos con algún tipo de energía sutil no identificada por la ciencia, que quizás es nuestra mente. Impregnamos esa facultad sobrenatural en el entorno, o de personas que fallecieron, que también sintieron, tuvieron sus emociones y dejaron esa huella indeleble en el tiempo. ¿Qué opinas? Yo creo que quizás la segunda en algunos fenómenos, porque realmente es la energía que dejan las personas que se van, se transforma en registros psicofónicos. En las investigaciones de carácter paranormal, en el caso de las caras de Belmez, se plasman directamente en la pared. Es decir, creo que de alguna forma dejan su huella a modo de mensaje. Creo que podría ser una teoría bastante interesante, pero es cierto que también a veces como que proyectamos nuestras creencias. Qué casualidad, ¿no? Que en un lugar donde hay tantas creencias, una creencia religiosa, aparece una cara de estas características, ¿no? Uh-huh. Igual que las apariciones de Garabandal, ya sería otro tema a tratar, también en lugares donde la religión que predomina tiene que ver con una aparición mariana, ¿no? Es decir, parece que de alguna forma a veces también o proyectamos o atraemos este tipo de fenómeno, que también podría ser. Vamos a tocar otra temática que creo que nunca hemos tocado, pero ya hay casuística. Es una temática de nuestra era moderna. Y creo que tiene parte de fraude, pero también parte de verdad. La temática de el fenómeno paranormal digital. Hay casos de personas que con el ordenador, con internet, dicen ser contactados con extrañas formas sobrenaturales, o incluso con la era de las cámaras, del streaming y demás, aparecen poltergeist detrás mientras están en directo, o fenómenos extraños, caras, entidades que son captadas de forma sinuosa. Nunca se ve del todo 100%, pero como todo el fenómeno, si son sombras, si no tienen cuerpo físico. ¿Qué opinas de la era digital y lo paranormal? Creo que ha facilitado que podamos visualizar el fenómeno. Yo recuerdo casos en los que ha habido personas que han querido contactar a través de ouijas digitales y luego en su casa les han sucedido cosas. Fíjate, no tienes ni acceso al tablero, pero de forma digital algo les sucede, ¿no? Como que cosas raras, malas rachas, como si algo realmente le hubieran podido invocar. En cuanto a lo que es captar el fenómeno, es cierto que la invocación no tiene una forma definida. Antiguamente se hacía con sesiones de espiritismo, con un medium, como comentábamos antes. Luego también pasó a algo más rudimentario, en el sentido de que cualquiera podía intentar invocar con unas velas en su casa, con un tablero, con un péndulo. Las investigaciones modernas, ¿no? Lo que es la investigación paranormal, también de alguna forma invocamos ese fenómeno. Y por qué no, a veces se comunica, aparecen en las cámaras, en los registros psicofónicos, en las fotografías. ¿Por qué no pensar que desde tu casa, si estás haciendo un stream hablando de ciertos temas, puedas invocarlo, ¿no? Yo creo que podría ser. Aunque hay que tener cuidado con la gente que dice adivinar el futuro a través de estas redes sociales, que también lo hay, sería otro tema a tratar, pero que dicen ver en nuestras fotografías. A mí me ha pasado. Me ha contactado una supuesta medium diciendo que en una investigación que realicé, que en un vídeo, mientras yo realizaba una investigación, ella veía algo detrás mía, o sea, algo detrás de mí. Y justo en el momento en el que dice que lo ve, yo hago así y me giro, porque, no sé, instintivamente me giro porque me parece escuchar o percibir algo, y ella dice que en ese momento ella ve una señora. Entonces, también ha servido y sirve como herramienta para este tipo de personas que dicen tener un don y que contactan con las personas. Entonces, la era digital sí, a modo de invocación, sí que la gente lo utiliza. Es que al final estamos en otra época. Que realmente esto pueda funcionar es diferente,
pero al menos en el ámbito de la investigación paranormal sí nos ayuda muchísimo en la captación, aunque todavía hay pocos vídeos en los que se pueda apreciar el fenómeno de forma nítida, pero bueno, una sombra es difícil de captar y a veces suceden cuando apagas los aparatos o cuando cambias. A mí me pasa en las investigaciones, cuando estoy cambiando una cámara o voy a realizar otra prueba, de repente se capta algo. No sé por qué. Cuéntanos un poco sobre las investigaciones que haces de campo. Bueno, a ver, en Gran Misterio hemos hecho una contigo y hemos utilizado varios dispositivos y demás, pero claro, cuéntanos un poquito para aquellas personas que no vieron aquel vídeo, aquella investigación, cuáles son las herramientas que utilizas y cuál es para ti la que más te gusta de todas o la que más resultado te da. Lo primero, recomendaros que veáis ese vídeo, porque creo que es magnífico, está súper bien editado. Hay una prueba muy interesante que podéis ver, que captamos en esa investigación, pero bueno... Es el vídeo del Panteón de los Guijarro. Que solicitamos un permiso especial para quedarnos allí solos durante varias horas. Y que bueno, tenía también un poco de origen masónico, bueno, tiene muchos elementos interesantes, que además nos pasó, ¿te acuerdas? Una anécdota hablando. Pero bueno, lo interesante de esto y de estas investigaciones te diría, no es el método en sí, o mejor dicho, el equipo que lleves, sino la metodología del investigador y el misterio es esquivo. Aparece cuando menos te lo esperas. Puedes llevar una maleta enorme de equipo o llevar una simple grabadora, da igual. Si se quiere captar, o sea, si lo captas, es porque yo creo que tienes casi suerte, aunque el investigador, en este caso, o por lo menos en mi caso, yo sigo una serie de pautas para intentar captar el fenómeno de una forma más clara, ¿no? Por decirlo así. Te podría contar que el equipo que yo uso, bueno, ya lo viste, es una grabadora, una cámara, como lo que podemos tener aquí delante. Cosas muy sencillas. Cuanto más enrevesado y complicado sea el aparato, yo creo que a veces nos dan más falsos positivos y es una opinión personal. Hoy en día hay muchísimos aparatos como Spirit Box muy complejos, supuestamente destinados a la investigación paranormal, que casi da más falsos positivos que resultados. Claro, en el caso de la Spirit Box es una radio que sintoniza muchas frecuencias aleatorias constantemente. ¿Qué pasa? Que a veces salen palabras que se cuelan de alguna frecuencia que ha sintonizado un segundo. Y esas palabras son interpretadas por la persona que hace preguntas a la hora de intentar grabar psicofonías. ¿Qué pasa? Pues que quizás no es un método del todo exacto, se basa en lo aleatorio y no sé, siempre he visto que no tiene tanta funcionalidad al respecto. Yo en mis inicios, investigando, probé estas dos, hay dos, el modelo 7 y el 11, y llegué a la misma conclusión. Como es una radio, aparte de que se cuelan emisoras, ya quizás habría que ponerle una especie de jaula de Faraday, algo para intentar mitigar ese ruido. Pero claro, ese ruido lo que provoca, y por eso no la uso, sé que la gente que quizás vea un poco investigaciones de lo paranormal están muy acostumbrados a verlas. En mi opinión personal, creo que a mí no me funciona, porque hace tanto ruido que mientras tú estás intentando captar voces a raíz de esta radio, por decirlo de alguna forma, te estás perdiendo fenómenos que podrían estar ocurriendo a tu alrededor. Claro, claro. Y que se empañan con el ruido de la Spirit Box. O que incluso te los pierdes. O ya no puedes dar por válido porque hay tanto ruido de fondo que ya nos ha pasado. Pues no se pueden dar por válidas. En mi opinión personal, entonces, ¿qué uso yo? Una grabadora sencilla, una cámara, un detector de movimiento para perimetrar un poco la zona si algo pasa, algo o alguien, porque también yo tengo el ambiente muy controlado cuando hago una investigación, para que cada cosa que sucede, natural o sobrenatural, si algo sucede, tenerlo controlado. Es importantísimo. Trabajar en el silencio y con equipo que realmente te sirva. Un detector de campos electromagnéticos para ver si hay un cambio. Algo provoca un cambio. Después de hacer varios análisis, obviamente, y ver qué medidas tenemos en el lugar, si algo de repente salta sin explicación aparente, se dice que se detectan esas presencias a través de estos campos electromagnéticos. También un termómetro. ¿Para qué?
hay un fenómeno llamado termogénesis, que es el cambio de temperaturas de forma brusca, generalmente con frío, es decir, que bajan drásticamente la temperatura. ¿Cómo detectar visualmente este cambio? No solo que lo percibe el investigador, sino pues con este aparato se puede enfocar y demostrar que esos cambios que ha habido en ese momento. Es curioso porque cuando baja la temperatura suele ser un fenómeno de antesala, como se conoce. Puede ser igual que el golpe antes de una psicofonía, el silbido también antes de cualquier prueba. La bajada de temperatura nos indica que algo está a punto de manifestarse, según mi experiencia en el campo de la investigación. Y normalmente siempre sucede algo después de ese cambio brusco de temperaturas, con lo cual te indica que estés atento. Entonces a mí me parece algo útil. Un cuaderno de campo, obviamente, para ir apuntando detalles que luego te van a servir para el posterior análisis de la investigación. Es decir, he sentido esto, he percibido aquello, aquí tenemos esta temperatura, porque a veces el propio viento, eso hay que apuntarlo. Por ejemplo, parece una tontería, pero si hay mucho viento, no solo que se vea visualmente, pero se pueden captar ruidos que luego se pueden confundir. Es decir, ¿No te parece que el estudio paranormal de este tipo de ejercicios es un poco una lucha contra ti mismo a la hora de quiero ser lo más objetivo posible y no dejarme llevar por las emociones? Por eso voy a apuntar que en este momento he sentido un viento muy fuerte y si se capta en este momento un sonido, soy totalmente sincero conmigo mismo. ¿No crees que también hay una parte de lucha interna? Pero totalmente, porque el investigador no es o no suele ser escéptico. Tiene creencias, cree en lo paranormal, aunque vaya de forma objetiva para poder descubrir la verdad, que es lo que al final buscamos, si realmente el fenómeno existe, si se manifiesta a través de los testimonios, de la historia, comprobar si realmente esto sucede y poder captarlo en la grabación de psicofonías o de cualquier cosa. Realmente, claro, es que la sugestión, como comentábamos antes, es muy importante. El investigador no está exento ni del miedo ni de la sugestión. Por eso, esa lucha interna. Creer que realmente algo se va a manifestar, cómo vas a reaccionar si esto se manifiesta. O si escuchas un ruido, pensar que ha sido algo extraño, ha sido una piedra que ha caído. Realmente, ¿de dónde viene el sonido? Yo tengo la mala costumbre de ir detrás de los ruidos. Yo escucho un ruido y voy detrás directamente, pero voy además rápido para ver lo que es, ¿no? A veces me pierdo yo sola por el lugar siguiendo ciertos ruidos y muchas veces me encuentro con el fenómeno, pero bueno, esto ya es algo que casi de la investigación. Entonces, sí es una lucha interna entre las propias creencias que ya llevamos y el apuntar precisamente todo esto o marcarlo en la grabadora es para decir, este ruido es de una cremallera. Este ruido es de me he movido, yo lo digo mucho, me he movido en el mundo total, porque luego cuando lo escuchas no recuerdas todo. No recuerdas que te has movido, no recuerdas que has abierto una mochila para sacar otro aparato y a veces se distorsiona el sonido. Yo recuerdo un ejemplo muy básico. Venía una compañera conmigo y se puso a escribir por el WhatsApp, ¿vale? En un descanso en el que íbamos hacia uno de los túneles para hacer unas investigaciones, que ahora te contaré experiencias en estos túneles y experiencias propias si quieres. Y de camino yo seguía grabando para tener un plano de ese camino tenebroso un poco hacia el túnel, pero se escuchaba el clic del teclado. Analizando las grabaciones, esta chica me dice, mira, he captado un sonido de máquina de escribir. Fíjate qué curioso. Justo cuando estábamos investigando, y ella creía realmente, o incluso como entre máquina de escribir y como un caballo, fíjate lo que se le ocurrió, ¿no? Un sonido. Creía firmemente que había captado algo raro. Y entonces, como todo lo tengo apuntado, digo, no, en este momento este sonido está un poco distorsionado por el viento, la lejanía de la grabadora. Fíjate lo importante que es apuntarlo. Este sonido es el momento en el que tú estabas escribiendo, que normalmente llevamos el móvil en modo avión y no, pero bueno, era un descanso, ¿vale? Pero ella en su mente pensaba que era algo extraño. Claro. Y más el sonido del propio teléfono, porque lo tienes tan escuchado, tan interiorizado, que tú mismo no lo escuchas, porque ya está dentro subliminalmente en tu mente.
Es muy interesante lo que comentas porque al final ayuda e inspira a muchas personas que quieren iniciarse a la investigación y no saben cómo. Creo que has dado unos consejos muy buenos, muy importantes para todos aquellos que quieren iniciarse de la forma que yo creo que es la correcta, la metódica, la científica. Al igual como hemos empezado este videoprograma indicándolo, creo que lo podemos dejar en este punto. Tamara, ha sido todo un placer poder compartir contigo una vez más estas temáticas. Y ya sabes que yo disfruto mucho a la hora de, ver cómo has podido seguir todos estos años estas temáticas y seguir indagando, seguir descubriendo cosas. Así que te doy las gracias por haber venido a este podcast. Y antes de acabar, recuérdanos tus métodos de contacto. Muchísimas gracias por invitarme. Yo la verdad que me encanta venir porque es una charla entre amigos que al final se traduce en conocimiento para los seguidores. Y sobre todo aportando su granito de arena en lo que es el ámbito del misterio, y con mis investigaciones y con los programas que hacemos creo que algo podremos hacer. Y bueno, simplemente me pueden encontrar en Enigmas de Medianoche, en el proyecto, redes sociales, en el canal de YouTube, todo bajo el mismo nombre. Y nada, simplemente gracias por invitarme. Muy bien, pues con esto dicho, amigos, aquí nos despedimos y como siempre os mandamos un cálido abrazo y nos veremos en otro programa.